Buenas tardes, profesor. Juana Morales López, respondiendo a la pregunta del video anterior respecto a la psicología, qué aspectos se deben de observar para el estudio del comportamiento. Considero que la psicología como ciencia debe de considerar las conductas humanas, es decir, qué mueve a las personas, así como sus emociones y sus capacidades cognitivas. Algunos atributos como su experiencia, su inteligencia y su personalidad. También los factores, diferencias individuales como sexo, edad, factores fisiológicos, sociales y culturales, ya que no se presentan los mismos comportamientos en hombres o en mujeres o en personas que tienen mayor o menor grado de educación. Para mí, aparte de estos aspectos, es importante contar con una referencia de cómo se ha desarrollado el historial del paciente en la parte clínica y psicológica. Es decir, si en algún momento ha tenido alguna enfermedad o problema que le haya limitado sus capacidades motoras y psicológicas. También saber si dentro de su desarrollo ha tenido cambios importantes derivados de la interacción con sus grupos cercanos, como la familia, los amigos o el trabajo, ya que de ello podría depender el hacer un buen diagnóstico y una buena intervención. Por otro lado, en cómo se articula la perspectiva comprensiva a la psicología, considero que los fenómenos sociales son muy difíciles de entender y de explicar, mucho más la conducta humana. Por ello, la psicología ha enfocado más su orientación a comprender las acciones humanas para poder así explicar y describir los fenómenos que se suscitan. Por otro lado, también es importante mencionar que la psicología considera que muchos de estos fenómenos son irrepetibles y no pueden ser predecibles, por lo que no se pueden determinar leyes que los puedan predecir o que se puedan volver a suscitar. En este sentido, la hermenéutica, considerada como el arte de interpretar, se articula con la psicología en base a que la psicología pues pretende, aparte de hacer esta interpretación, poder comprender dichos fenómenos. Para mí ha sido muy importante el concepto que dio Rolando García respecto a estos fenómenos, ya que determina que sean estos sociales, naturales, biológicos o químicos, en su evolución y cambio se presentan de una manera organizada. Y en esta manera organizada pues se crean sistemas y dentro de estos sistemas pues vamos a encontrar estructuras. Estas estructuras son necesarias para poder comprender de alguna manera general y dentro de un contexto histórico cómo se desarrollan las acciones humanas para poder también comprender qué fines y propósitos o motivaciones pueden tener los individuos en cuanto a los fenómenos que pueden ocurrir en el medio social o en su medio particular o individual. Por otro lado, dos ejemplos claros para mí en donde se ocupa la perspectiva comprensiva es el enfoque conductista cognitivo, ya que en este enfoque se dice que los procesos mentales no son observables. Y este enfoque basa sus experimentos precisamente en eso, en las observaciones que se hacen de las conductas humanas. Como muestra también tenemos o me llega a la mente los trabajos que hicieron Iván Pavlov respecto a su experimento del condicionamiento clásico y Skinner en el condicionamiento operante, ya que ellos en base a observaciones determinaron o trataron de explicar y comprender qué eran los estímulos que movían a los animalitos para después así poder traspolarlos a la parte humana. Y también pues esta ciencia, esta parte del enfoque cognitivo-conductual está más enfocado en la parte cognitiva, apegado un poco más a la parte científica, ya que utiliza el método de la observación empírica y por ello, bueno, está considerado dentro de este campo. Por otro lado, el enfoque del humanista se centra más en una persona como un todo organizado que está en continuo desarrollo. Es decir, que una persona es única y en este sentido el psicólogo se vuelve un facilitador, ya que
es la propia persona la que determina cómo va a conducirse en sus procesos, y es por ello que aquí la hermenéutica encaja perfectamente porque se puede visualizar el autocontrol y la autorregulación, ya que el paciente es quien marca el objetivo que quiere conseguir y es el mismo quien nos da las pautas mediante tal vez una entrevista que no sea estructurada de cómo se ha comportado y cómo se ha desarrollado. Y estos dos enfoques en cuanto a la comprensión pues resultan muy importantes para poder así hacer, como ya había dicho antes, un diagnóstico correcto y un tratamiento que resulte efectivo para el caso que se está tratando. Muchas gracias.